15, si Dios quiere. Así es que prepárese, vaya preparándose, vaya conectándose al 220 del cielo para que empecemos a caminar en lo que el Señor quiere que caminemos en esta etapa, en esta última etapa del año para esta casa. Ya hay cosas que están caminando, que están marchando, y yo le doy gracias a Dios primero por las oportunidades que Él da, y segundo por cada uno de ustedes que ya se está activando en los retos que vienen, y ya estamos levantando lista de niños. Ya tenemos bastantes niños anotados, gracias a Dios. Nunca sobran, así es que no diga, ya llevan lista, entonces ya no invito a nadie porque ya otros se me adelantaron. No, invítelos. El pastor quiere hacer algo conjunto para los padres que vengan ese día, aprovecharlos, que no vengan y se sienten a ver, ¿verdad? Sino que aprovechar a los papás que vienen y evangelizarlos también para aprovechar el tiempo. Gracias. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Vamos a necesitar a los maestros aquí, vamos a necesitar mucha gente aquí ayudando, apoyando. Creo que el mayor trabajo que se va a hacer le va a tocar al equipo que viene con toda la logística, y a nosotros nos va a tocar que invitar a los chicos, a las familias que vengan ese día, el 13 de diciembre, si Dios quiere, a la actividad evangelística que vamos a tener acá. Va a ser la primera. Yo le acabo de decir a usted, va a ser la primera. Ajá. Porque ya le dije al pastor, podemos hacer una reunión evangelística cada 3 meses. La siguiente vamos a ver si la hacemos en marzo para el Día de la Mujer. Vamos a invitar mujeres. Para la siguiente, vea, cae para junio, Día del Padre, vamos a invitar papás. Y ahí nos vamos a ir, con el pretexto de algunas fechas vamos a ir invitando personas para ir ganando a personas. Y vamos a aprender a hacer estas actividades, y conforme vayamos creciendo y Dios estableciendo personas en esta iglesia, los grupos se van a ir fortaleciendo y vamos a ir logrando hacer algunas otras cosas. Entonces, prepárese porque esta va a ser la primera reunión o la primera actividad evangelística que vamos a tener en esta casa, ya así con nombre y apellido, reunión evangelística. Entonces, prepárese. Yo tengo expectativa, yo no sé usted, pero yo tengo expectativa de lo que viene. Yo siento que algo se está gestando, que algo está burbujeando por ahí, y todo eso está esperando nada más una cosa, y es que nosotros demos un paso hacia el frente en fe. Dios va a hacer lo más difícil, nosotros vamos a dar nada más el paso hacia adelante. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, y como decía el pastor, es un tema del cual yo estaba compartiéndole hace unos días atrás, hablando acerca de casa, de la iglesia, del ministerio. Yo le decía a él, porque él me hacía un comentario, y yo le decía, ¿será que cargamos con una marca, con un estigma que tal vez nadie nos puso, que nosotros mismos nos pusimos, y que tal vez eso nos ha limitado en alguna manera, nos ha frenado en alguna manera? Y yo le decía a él, con todo el amor, el cariño, pero también como le habla una esposa a su esposo muchas veces, ubicando a su esposo: ten cuidado con lo que se dice, porque si algo yo tengo claro en mi vida es el poder de las palabras. Las palabras tienen poder, para bien o para mal.
Y si provienen de un hijo de Dios, todavía más. Tienen autoridad, tienen vida en lo que se dice. Entonces tenemos que ser muy cautos en lo que nosotros hablamos, tenemos que ser muy prudentes en lo que nosotros hablamos. Y muchas veces hablamos sin entender, sin dimensionar que le estamos dando fuerza a algo en nosotros. Entonces esto nació a raíz de una conversación que tuvimos él y yo. Y yo le decía, ok, a lo mejor cargamos con una marca, con un estigma de algo que sucedió en el pasado, que no hicimos nosotros, que no causamos nosotros, pero que la hicimos nuestra. Por alguna razón, por algún motivo, la hicimos nuestra. Y a todos nos sucede esto. Tal vez alguien en el pasado, generaciones anteriores a nosotros, tal vez alguien en autoridad en algún momento de nuestra vida hizo algo que causó una herida en nosotros, que no fue causada ni provocada por nosotros, sino por ese tercero en nuestra vida. Pero nosotros cargamos con eso. Y ahora se lo voy a explicar con la palabra. Entonces, ¿cuál es el motivo o el objetivo más bien de esta palabra hoy? Que usted y yo podamos hacer un recorrido, podamos identificar cuál es la herida o cuáles son las heridas desde las cuales usted y yo vivimos, caminamos, tomamos decisiones, hablamos, actuamos, pensamos. No solo para quedarnos identificando esa herida y decir, ah, sí, la herida del rechazo, por ejemplo. Es que yo desde el vientre fui rechazado, o mis papás nunca quisieron hijos y vine yo. Y entonces desde que estoy en el vientre, o desde que nací, me hicieron entender, o pensar más bien, que yo no era bien recibido, que yo no fui esperado, que yo no fui anhelado, que yo fui un accidente de la vida, que yo fui producto de, como decimos en Costa Rica, una metida de patas, de una noche loca de copas, de una noche, ¿verdad?, de fiesta, y mira lo que pasó. Un día de estos estábamos haciendo un recuento en mi trabajo de algunas cosas que nosotros tenemos que vender para obtener réditos. Hay algunas marcas que pagan de alguna forma el que nosotras vendamos esas marcas. Nos llevan un almuerzo, nos llevan un desayuno, a veces nos dan unos cinquitos por ahí, algo llega. Un día de estos llegó, la semana antepasada, llegó una visitadora médica que no conocía, en pura carrera, toda estresada, con una pizza y me dice, tome. Y yo soy de tal casa, es que hace rato ando la pizza de ustedes, dando vueltas en el carro y no me pude parquear. Tome, repártanla y se la comen. Entonces yo le decía a mi esposo, qué bonito, esa es parte de la parte bonita de mi trabajo, porque recibe uno muchas regalías de parte de las casas comerciales. Pero, ok, no me quiero desviar. Veíamos de una marca de pruebas de embarazo y me dice mi compañera, mira apenas las que tenemos, lo que tenemos nosotros que quitarle a las cajitas para después dárselo a los visitadores médicos. Me dice, mira apenas los que tenemos. Le digo, sí, es que ahora las mujeres no vienen a hacerse pruebas de embarazo, ahora vienen por la bendita pastilla del día después. De eso tenemos un puño, porque eso también nos paga a nosotros. Nosotros no lo ofrecemos, la gente llega a pedirla. Hombres, mujeres, por igual. Entonces, tienen su noche loca, su noche de fiesta, y por si las moscas, voy y me compro la pastilla del día después, sin pensar en el descalabro hormonal que se hace la mujer tomándose eso. Ustedes no saben todos los efectos secundarios que tiene eso, pero se lo toman con tal de por si acaso. Y muchos por si acaso les ha tomado tarde, se toman la pastilla
Y aún así, el bebé está ahí. Y sigue ahí. Y nace. Pero nace con una marca, con un estigma de rechazo. Y de alguna manera el enemigo se aprovecha de eso. Y ese niño crece con eso. Es un niño que se aísla, un niño que prefiere la soledad, un niño rebelde, un niño difícil a veces de tratar a causa del rechazo. Pero él no lo causó, él no lo buscó, fueron sus padres. Pero él es el que viene con la marca y el estigma, el cual va a regir su vida a partir del momento en que la recibió. Y vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Jueces. Vamos a leer hoy Reina Valera, por favor, Dani. En la Reina Valera, Jueces 11. Y vamos a hablar de un hombre que nació con ese estigma, el estigma del rechazo. Y usted, yo quiero que haga una tarea hoy mientras yo le hablo de este hombre y lo llevo, trato de llevarlo por la palabra y explicarle lo que quiero explicarle, para que usted vaya identificando cuál es la herida. Tal vez no la herida del rechazo la suya, tal vez es otra, pero esa herida le ha regido a usted, le ha gobernado a usted y lo ha limitado. Y si alguno puede identificar, si nosotros como casa llevamos una marca en nosotros, por favor me dice al final. Jueces 11, 1 y 2, vamos a leer. Dice la palabra: Jefté Galaíta era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Esta palabra empieza hablando de este hombre que fue un hombre clave, un juez, se volvió un juez de Israel. Él lo sacan del anonimato en un momento de su vida. Cuando empiezan a hablar de él, ya él era un hombre adulto. Cuando dicen Jefté Galaíta, era un hombre esforzado y valiente, ya era un hombre adulto, no era un chiquito, no estaba recién nacido. Ya era un hombre que había hecho su vida, que había tomado sus decisiones, que había crecido separado de su familia, rechazado de su familia, con una identidad que había adoptado desde el momento en que fue engendrado. Porque dice la palabra, era esforzado y valiente. Pero la palabra no se queda ahí. No se queda hablando del carácter de Jefté, de lo esforzado que era, de lo valiente que era, de aquel carácter que él tenía, donde él no se rendía ante la circunstancia. No se quedó ahí, sino que se va a su pasado, se va a su origen. Y dice que era hijo de una prostituta. Este hombre creció escuchando eso toda su vida. Eres hijo de una prostituta, eres un hombre indigno, no eres digno de nuestra familia. Y dice que sus medios hermanos lo echaron de la tierra, lo desterraron, lo desarraigaron de su tierra, su propia sangre. Jefté no entendía por qué había nacido, el para qué. ¿Sabe qué es lo que sucede muchas veces con una persona que tiene una herida y no la sana? No encuentra su propósito en la vida. No sabe cuál es el propósito por el cual Dios lo envió a esta tierra, sino que se enfoca solamente en lo que me ha pasado, en que yo soy un infeliz gusano que se arrastra por la faz de la tierra, en que no soy digno de nada, en que a mí solo las cosas malas me suceden, y es que eso es lo que me tocó.
solo lo malo en la vida. A mí me tocó nacer para sufrir, para llorar. ¿Usted ha escuchado ese tipo de comentarios en alguna persona? Bueno, esa persona está hablando desde su herida, porque cree que eso es lo que le tocó, y se normaliza aquello en la persona y no ve más allá de aquello que, entre comillas, le ha tocado vivir. Son personas sin propósito. Y Jefté, desde que nace con un propósito en su vida. ¿Qué significa su nombre? Significa Él abrirá. Él con mayúscula, Él abrirá. ¿Quién? Dios. Eso es lo que significa Jefté. Él abrirá o Dios abre. Él tenía un nombre que le daba propósito, que le daba destino, pero no lo sabía. Porque cuando sus hermanos lo destierran, dice que él se va a otra tierra. Versículo 3, por favor. Y lo vamos a leer. Dice: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. ¿Y con quién se juntó? Se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Vea con lo que se junta uno cuando anda herido. Dice por ahí, hay una ley: espíritus similares se atraen. Espíritus similares se atraen. A veces hay personas que se juntan en relaciones de amistad, hacen vínculos de amistad, hacen vínculos de parejas, tomando esas decisiones desde la herida, desde su herida. ¿Y cuáles son los temas en común? Lo que me hicieron, lo que he vivido, la clase de padres que he tenido, la clase de familia de la cual yo provengo, lo que me hizo fulano, lo que me hizo sutano y perencejo, y usted los escucha hablar y todos hablan lo mismo. Todos hablan rencor, todos hablan odio, todos hablan soledad, todos hablan abandono, todos hablan lo mismo. Porque de alguna forma tal vez el papá estuvo ausente, como le pasó a Jefté. Jefté era hijo de una prostituta, pero dice que la esposa de Jefté le dio hijos. O sea, el hombre era casado y se metió con quien no tenía que meterse, y producto de eso nació Jefté. Esos sí eran dignos. Entonces Jefté nació y vivió primero con una mamá prostituta. Imagínense el bullying que eso pudo haber provocado en la vida de ese niño mientras crecía. Todos sabían en el pueblo donde él vivía, en la ciudad donde él vivía, quién era su mamá. Imagínense si hubiera habido en ese momento redes sociales. Pobre Jefté. Con una mamá prostituta y con un papá ausente. Ese niño creció con un vacío en su vida, porque papá nunca estuvo. Hoy nosotros podemos valorar, pesar, ok, ¿cómo ha sido mi vida? ¿Mis papás dónde estuvieron mientras yo crecía? Trabajando. O mi papá y mi mamá nunca se casaron y mi papá andaba por allá haciendo su vida con otras mujeres, teniendo hijos en otro lado. O yo fui adoptado por alguien de mi familia porque no podía estar con mis papás, entonces me mandaron a donde un familiar y allá él me terminó de criar. Todas esas cosas marcan. Y después se trasladan a la parte espiritual, y de ahí es donde nos cuesta a nosotros muchas veces. Primero, tener un padre, aceptar a Dios como padre.
Yo nunca vi a mi papá, yo nunca tuve a mi papá siempre en su vida loca, mi papá era un agresor, mi papá esto, mi papá lo otro, mi mamá aquí, mi mamá allá. Todo eso va forjando el concepto que yo me voy a hacer de Dios el día de mañana. Una de mis compañeras me dice, yo soy atea, así lo dice ella, yo soy atea. Yo no creo en Dios ni en las religiones. Pero siéntese a hablar con ella de cómo fue su niñez, de lo que ella vivió. Y no la juzgo ni la condeno, porque desde su herida ella ha tomado la decisión de no creer en Dios. Porque sus papás, sus figuras más representativas en la tierra, la lastimaron mucho. Y hoy a ella le cuesta creer en Dios. Y ella me dice, Vivi, yo soy atea. Y cada vez que lo dice, se lo dice a alguien, que puede, se lo dice a alguien. Yo soy atea. Y usted la verá, ella jamás. Nosotros tenemos un dicho, los que creemos en Dios, a veces pasa algo y usted dice, ay, por Dios, ¿verdad? ¿Usted lo dice? Yo lo digo, ay, por Dios, Jesucristo, ay, Dios bendito, decimos nosotros a veces en nuestras expresiones, ¿verdad? Usted nunca escuchará de ella eso, nunca, ni siquiera lo nombra. Ella nombra lo que sea, menos a Dios. ¿Por qué? Porque hay una herida en ella. Y a veces eso nos limita, nos frena para buscar, para confiar, para creer en Dios como papá, para buscarlo con libertad. ¿Por qué? Porque nunca tuve a mi papá en casa para buscarlo y hablar con él. O cada vez que lo hacía me regañaba y me decía, chiquillo majadero, chiquilla necia, cállese. No me interrumpa, que estoy viendo el tele o estoy leyendo el periódico o estoy trabajando, no me ve. Y eso causó una herida en nosotros. Entonces nos enmudeció. Y hoy, ya siendo adultos, a lo mejor nos cuesta acercarnos a Dios y hablarle a Él. Y hablarle sin máscaras, hablarle con libertad, hablarle tal cual somos. Porque nos da miedo que nos rechace, nos da miedo que nos regañe. La religión tradicional en este país hace muchos años, las abuelas enseñaban y le decían a uno, pórtese bien porque tatica Dios se enoja con usted. Así le decía a uno la abuela. Más uno, ¿verdad? Que era tremendo. Entonces, pórtese bien, no responda así, no sea malcriada, porque tatica Dios se enoja con usted, tatica Dios la castiga. Y uno crecía con ese concepto. Y si no había una figura paterna en casa que contradijera eso en sus acciones, uno crecía creyendo que tatica Dios estaba enojado con uno, que uno pecaba y ¿cómo voy yo a acercarme a Dios? ¿Cómo voy yo a decirle a Dios? ¿Cómo voy yo a confesarle a Dios? Hoy hay mucha gente en las iglesias con pecados retenidos. Porque, ¿cómo voy yo a confesar esto? ¿Dios me va a condenar? No. Dios es misericordioso con aquel que se acerca y con aquel que le busca de todo corazón y confiesa sus pecados, se arrepiente y permite que el Espíritu Santo haga una obra de transformación en él. Dios tiene misericordia. Pero, y dice la palabra en el versículo 3 que Jefté se fue a Tob y se juntó con los ociosos. Y Tob en hebreo
significa bueno, agradable, fértil. Eso es lo que significa Top. Vea qué contradicción. Dios permitió que Jefté se fuera a un lugar donde hablaba de lo que iba a suceder con él. Eso es lo que significa esa tierra de Top. Bueno, agradable, fértil. Él estaba en un buen lugar, pero su situación emocional no permitía que él viera el lugar donde Dios lo había llevado, donde Dios había permitido que él se fuera. Porque dice que se juntaba con los ociosos. ¿Y sabe lo que significa ocioso? Vacíos, sin rumbo, sin nada que los llenara. Eso es lo que significa ociosos en el hebreo. Sin rumbo, vacíos, sin nada que los llenara. Yo sé que usted conoce gente que nada les satisface, que nada les llena, que comen y nunca están satisfechos, que compran y siempre quieren más. Gente sin rumbo, gente que nunca tiene un norte, gente que, cuidado, y son los amigos de Jefté. Cuidado, y son personas heridas, que no se satisfacen, que no se llenan, que no se sienten plenas con todo lo que hacen, con todo lo que tienen. Caminan por su casa, ya no pueden ni caminar del montón de chunches que tienen. Cuanto chunche nuevo sale, lo quieren, porque creen que lo ocupan, que creen que eso los va a hacer feliz, que eso lo necesitan. No, muchas veces nosotros no necesitamos llenar nuestra casa de cosas. No necesitamos llenar un closet de ropa de forma de que el closet se... Y como yo les digo siempre, parecemos un 1000 pies. Solo zapatos, no podemos usarlos todos. Vea, yo ahora antes de venirme, ¿cuáles me pongo? ¿Cuáles me pongo? ¿Cuál está en esta caja? ¿Cuál está en...? No se los pone uno todos. Pasa un año y no los usa, de tantos que tiene. Pero quiero. Necesito, ocupo. Nosotros no necesitamos sinceramente nada de eso. Lo que necesitamos es la plenitud de Dios en nosotros. Necesitamos exponernos ante la presencia de Dios y que Él nos sane, que Él nos liberte, para poder sentirnos llenos de verdad. Pero vivimos de apariencias, vivimos de máscaras, y nos juntamos con la gente que no nos beneficia, que no nos edifica. Nos juntamos con la gente que tiene los mismos vacíos que nosotros. Nos juntamos con la gente que alimenta nuestras necesidades muchas veces, que le mete el dedo a la herida y la hace sangrar una y otra vez, en vez de ayudarnos a sanar. Y eso fue lo que pasó con Jefté. Se fue y se juntó con la gente equivocada. Pero Dios tenía un propósito y los hombres de Israel se fueron y lo buscaron. Y le dijeron, necesitamos de ti. Se acordaron de él. Lo mandaron a llamar. Se fueron a buscarlo. Tuvieron noticias de él, porque la palabra comienza, ese capítulo comienza diciendo quién era en su carácter este hombre. Esforzado y valiente. No se vencía ante la circunstancia. Este hombre tenía necesidades. Y si usted en su casa, se le voy a dejar la tarea que lea todo ese capítulo 11, no lo vamos a leer, pero léalo en su casa, no se pongan a leerlo aquí ahora, léalo en su casa. Este hombre hace varias cosas en este capítulo, dirigido por su herida. Y una de esas es, ahora vienen a buscarme ustedes.
Pero no fueron ustedes los que me echaron a mí. No fueron ustedes los que dijeron que yo no tenía heredad en mi tierra ni con los míos. No fueron ustedes. Jefté lo hizo. Y aunque tal vez suene muy humano, es necesario. Cuando usted y yo tenemos una herida, ¿qué es lo más recomendable? Confrontar la herida. Enfrentar esa herida en Dios. No con la carne, no con el hígado. En Dios. Porque ¿cuál es el plan de Dios? ¿Y cuál era el plan de Dios para Jefté? Sanarlo. Para que él descubriera el propósito que tenía en Dios para con su pueblo. Ese era el plan de Dios. Hay un plan de Dios para cada uno de nosotros. Hay un propósito de Dios de parte de Él que está vigente desde el momento en que usted y yo fuimos puestos en el vientre de nuestra madre y aún desde antes. La pregunta es, ¿conocemos el propósito? ¿Hemos entendido el propósito por el cual usted y yo caminamos sobre esta tierra en este 2025? Si no lo sabe, conózcalo. Mientras sana sus heridas, confróntelas. Jueces 11, 7 y 8, por favor. Dice la palabra: levantándose pues de mañana Jeroboam. 11, 7 y 8. Ok, gracias. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Versículo 8. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos a ti, ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. O sea, para que seas el líder de todos los galaitas. Ellos quisieron remendar la torta que habían hecho su familia, diciéndole: no, pero venga, y usted va a ser el líder del pueblo, usted va a ser el líder de los que pelean, usted va a ser el líder del ejército, venga, va a ser reconocido. Como le digo, para sanar hay que confrontar la herida. Siempre hable de frente, nunca se vaya a hablar a espaldas de aquel que le causó la herida. Nunca. Lo más maduro es hablar de frente. Nosotros cometemos el error muchas veces en las casas, y es tomar la mesa mientras comemos para hablar de nuestras incomodidades con el jefe, con los compañeros, con la incomodidad con mis papás, la incomodidad con el pastor, la pastora, o con el hermano de la iglesia. Pero nunca vamos donde ellos y le decimos: Mario, ¿sabe qué? Usted como jefe, todo bien, pero vieras que tal día que usted me habló así, me lastimó, no me gustó, Mario. Tenía razón en lo que me dijo, pero en la forma no fue la correcta. No, yo no busco a Mario, mi jefe, para hablarle así. Yo me voy a hablar mal de él mientras almuerzo con mis compañeras o mientras estoy en casa con mi esposo, con mis hijos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros les transferimos a nuestros hijos heridas que no son de ellos, son nuestras, y se las transferimos a nuestros hijos, de personas que nos hicieron a nosotros cosas en algún momento de las cuales ellos son inocentes, ni siquiera a veces las conocieron, pero crecen, viven, se hacen un concepto, y a raíz de ahí
caminan con heridas que no son de nuestros hijos, son nuestras. Pero cobardemente hablamos a espaldas. Cobardemente no buscamos a Dios para sanar, para decir: Señor, estoy herido, estoy lastimado, necesito me sanes. Nunca le hablo a mi jefe y le digo: tenía razón en esto, pero no en la forma en que lo hizo. A mí me sucedió un día, hace unos días atrás. Me llamó una fulana de la empresa y me dio por teléfono por un error que había cometido, pero una de aquellas que yo dije: nos vimos 15 minutos a lo más, nos hemos visto 15 minutos a lo más en la vida. Es la primera vez que me llama por un error que cometí y me llama para esto y de esta forma. Y hubo un momento en que yo tuve que hablarle y levantarle la voz y decirle: bueno, ¿qué? No, es que... Y yo después le contaba a una de mis jefas y me decía: ¿y por qué se dejó? ¿Por qué dejó que le hablaran así? Le digo: es que después ocupo un favor, ¿no me lo va a hacer? No, me dice, no tenía por qué dejarse hablar así. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que yo he topado en la vida con jefes agresores, con jefes que me han herido de palabra, me han ofendido, me han lastimado. Y entonces descubrí que esa herida no la había sanado, porque a la primera que esa doña me llamó creyéndose la dueña de la empresa y me pegó la gritada que me pegó por teléfono, yo no fui capaz de defenderme. Y mi jefa me decía: ¿y por qué se dejó? Le digo: es que si yo me pongo en el mismo plan, capaz que me despiden. Es capaz que ni siquiera una carta de amonestación me mandan, me despiden. No, me dice, es que esa no es forma. Y entendí que todavía tengo una herida que tengo que sanar. Porque si alguien a mí en un puesto de jefatura me grita, yo no soy capaz de defenderme. Tengo una herida. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que sanar eso. Por mi bien. Por mi bien. Y Jefté, en este versículo, cuando habla con los del pueblo, con los líderes del pueblo, él habla con una necesidad. Y es la necesidad de ser reconocido. Porque él no tuvo el reconocimiento cuando nació. Él fue desterrado, desarraigado literalmente de su tierra y de su familia, de su sangre. No fue reconocido. Entonces él, cuando responde a este llamado que le hacen, está hablando desde la necesidad de ser reconocido. Bueno, entonces ¿qué? Si yo gano esta batalla, ok, me van a reconocer como líder, me van a poner en un puesto así, Hay muchos de nosotros que necesitamos, que creemos necesitar ser reconocidos. Que necesitamos ser conocidos por la gente, que necesitamos que la gente hable de nosotros, que hable de... Y está bien que la gente hable bien de usted, pero usted necesita el reconocimiento de Dios primero, antes que el de los hombres. Y a veces buscamos el reconocimiento de las personas, a veces buscamos que nos validen, que nos estén diciendo: ¡qué bien! ¡Qué carga! ¡Qué bueno! Y sí, emocionalmente es necesario eso en todos nosotros para llenar el tanque emocional, sí, pero no de una forma compulsiva, no de una forma enfermiza, no de una forma obsesiva, donde usted tenga que los primeros puestos para reconózcanme, véanme. Usted lo puede ver en redes sociales. Hay gente que todos los días publica cosas y hasta 3 veces al día.
si pueden. Publica cosas en las redes sociales. ¿Para qué? Para ver cuántos likes le dan, para ver cuántos comentarios obtiene, para ver qué respuesta del público tiene, para ver hasta dónde está llegando. Porque tienen un vacío en sus vidas, porque no han entendido cuál es el propósito para ellos, porque están caminando desde la necesidad de ser validados, de ser reconocidos. Cuidado cuando enfrentamos la herida, desde dónde lo estamos haciendo, el para qué lo estamos haciendo. Si usted enfrenta la herida, enfréntela para sanar. No para humillar, no para que el otro se sienta mal, no para sacarse, como decimos en Costa Rica, el clavo. Ahora es que me las va a pagar, espérese, venga acá usted. Y usted le saca el saco de basura que andaba y se lo vacía encima. Eso no es sanidad. Pero Jefté actúa así. Y él tiene una necesidad. Sí, confronta, pero desde su necesidad. Cuidado. Hay un mapa espiritual que debemos recorrer para sanar la herida. Todos tenemos un mapa espiritual. Todos tenemos etapas en la vida, lugares, nombres, situaciones, circunstancias, las cuales tenemos que volver a recorrer espiritualmente para ir sanando. Si usted no visita esos lugares espiritualmente hablando para sanar, no va a lograr la sanidad aunque confronte la herida. Y eso fue lo que hizo Jefté. Hizo un recorrido espiritual. Hizo un mapa el cual tenía que recorrer para sanar. Él fue entendiendo poco a poco, Dios fue llevándolo. Número 1, tenemos que reconocer dónde está el origen y las consecuencias de la herida. Jefté sabía cuál era su origen y fue la forma en la que fue engendrado. Y él vivió las consecuencias de ese origen. Yo soy hijo de una prostituta, soy hijo de una relación no legal. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La soledad, el destierro, el abandono, el rechazo. Esas fueron las consecuencias que él vivió cuando lo desterraron. Y algo muy importante que usted y yo debemos de aprender es dejar de pelear con el pasado. Hay gente que vive con el pasado aquí, hoy. Es que lo que me hicieron, es que lo que me dijeron, es que lo que yo viví, es que lo que fulano, es que mi mamá una vez, es que mi papá otra vez. Y usted vive revolviendo aquella herida con ese recuerdo en vez de sanarlo. Lo que hace es una mezcla, la cual se va pegando a usted y después es difícil de arrancar. Deje de estar peleando con su pasado. Dice Dios en la palabra: no recuerden las cosas pasadas, no las traigan a memoria, no las traigan a su presente, déjenlas en el pasado. Si las va a recordar, sea capaz de recordarlas sin dolor. Pero usted se acuerda de aquello y usted se pone de mal humor, usted se desquita con el perro de la casa si puede. Con el primero, usted va manejando y se acordó de aquello y vea, el pito del carro le fue bien, si solo eso sonó. Muchos pleitos en la calle es a causa de esas cosas. ¿Sabe qué pasó en estos días acá? Cuando hubo un choque aquí a la vuelta en estos días, donde un muchacho motociclista quedó como un sándwich en medio de dos buses. Un compañero mensajero nuestro ya había salido de trabajar y estaba ahí en la esquina comiéndose algo en la esquina y se tiró todo el show en ese momento. Y él nos contaba en estos días
acerca de ese accidente. Me dice, ya le cortaron la pierna al muchacho. Y yo, ¿qué? Sí, le cortaron una pierna al muchacho, al motociclista. Me dice, ¿y sabe por qué sucedió ese accidente? Porque el del bus de atrás venía peleando desde hacía rato con un motociclista. No sabemos si con él o con otro. Venía peleando. Y seguro es de esos choferes de que a mí no me quitan el campo, a mí nadie se me atraviesa, a mí. ¿Usted ha oído choferes así? Espero no sea usted uno de esos. Pero venía peleando. Y si usted vio el video de ese accidente, ese hombre, el chofer del bus, dio la vuelta a todo lo que le daba el bus. Otro motociclista que venía acompañado de alguien se salvó de milagro. Pero el de la moto, accidentado, mi compañero nos contaba la dimensión de las lesiones de ese muchacho. Yo decía, y empieza a abrir el teléfono, no me enseñe nada, le decía yo a él. No me enseñe fotos ni videos de eso, no quiero verlo. No quiero. Y él me decía, ese muchacho, el de la moto, dice, era tanta la adrenalina en ese momento que ese muchacho tenía abierto esta parte, el pecho, lo tenía abierto del accidente. Y dice que él se levantó, fue capaz de levantarse y pedirle a una muchacha ahí que estaba cerca, saca el teléfono de mi bolso por favor, porque necesito llamar. Y llamó a alguien. Y dice que los de la barbería ahí vecina sacaron un banco para que el muchacho se apoyara en el banco, seguro para hacerle presión y que no sangrara. Yo no me imagino aquello, pero todo por un arranque de ira. ¿A raíz de qué? ¿A raíz de qué? Ahora ese hombre lo pueden acusar de intento de homicidio. El pobre muchacho de la moto amputado y con aquellas heridas que tiene que sanar. No va a volver a trabajar. O sea, le desgració la vida a alguien y se la desgració a él. Porque no creo que siga. ¿Se murió el muchacho? Ok, bueno, se murió el muchacho. Peor todavía, esa no la sabía. Imagínense. O sea, homicidio. Ya no fue intento, homicidio. Sin trabajo. El chofer del bus. Familias desgraciadas. ¿Por qué? Por heridas. Porque yo soy impulsivo, porque yo me enojo muy fácil, porque, iglesia, es tiempo de sanar, es tiempo de meternos en Dios y decirle al Señor, Señor, sana esto. Este es el origen de esta herida, Señor. Y eso fue lo que hizo Jefté. Este es el origen, el rechazo que yo tuve cuando nací. El rechazo, esa fue mi herida inicial, mi herida de origen. Y esto me hizo caminar a mí desconfiando de la gente. Me hizo ser una persona que se aislaba. Me hizo ser una persona que no confiaba en los demás. Que siempre se sintió menos que los demás. Y fue lo que empezó a hacer Jefté. Número 2, debemos enfrentar y desarraigar de nosotros la rivalidad, los celos, las competencias. El estarnos comparando con otros. ¿Sabe qué es lo que hace? Alimentar la baja autoestima nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros nunca nos vamos a ver más que el otro. Nunca. Usted se va a estar comparando con su compañero, con su jefe, con quien sea que se compare. Y a veces hasta en pareja pasa eso. Se comparan y viven en una rivalidad en ver qué hago yo, qué hace el otro, qué yo no me quedo atrás. ¿Usted ha visto eso en las familias? Vea, aquí hay un cantón, es un cantón, un distrito de este cantón, sí, un distrito, por acá cerca, donde viven hermanos de otras naciones, de otra nación. Pase por ese lugar. Una tiene un puesto de pinchos en esa calle. Y como a la hermana de esa nación le funcionó el negocio de pinchos, la del frente se lo puso también.
y usted pasa por esa calle, nunca había habido un negocio de pinchos. Pues a la señora se le ocurrió ponerlo, y como vio que le llegaba gente, entonces la del frente también lo hace, y una de más arriba también lo hace, y todas son de la misma tierra, de la misma nación. Envidia, celos. Como aquel se compró este carro, yo voy también y me compro uno igual para que vea que yo también puedo. ¿Usted ha visto eso entre hermanos? Parece a Kiko con el Chavo, ¿verdad? Está el pobre Chavo jugando con su bola de papel y sale Kiko con su bola, ¿verdad? ¿Verdad? Y pum, y pum, y pum, ¿verdad? Así, puramente. Celos, envidias. No te digo nada, Mario, de frente, pero aquí te tengo envidia por lo que has logrado, por lo que has hecho, porque te estás superando. No te digo nada. Pero ¿sabe qué? Muchas veces mis felicitaciones hacia Mario pueden ir llenas, envenenadas de esos celos. Y a veces le decimos a Dios: Dios, ¿por qué a él sí, por qué yo no? Porque estamos fluyendo desde nuestra herida, desde nuestros vacíos. Y entonces envidio calladito, que nadie se dé cuenta. Pero ¿sabe qué? Dios lo sabe, Dios lo conoce. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe la intención con la que yo digo las cosas. Dios sabe si sale ¿verdad? La lengua venenosa en una felicitación, o en un me alegro, o en un qué bueno, o tengan cuidado, iglesia, tengamos cuidado. ¿Qué hay en nuestro corazón hacia nuestra propia familia? Hacia nuestros hermanos de la iglesia? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay? Es necesario reconocer todo esto en nosotros para sanar, para ser libres, para empezar a caminar en el propósito de Dios, para lograr alcanzar aquello que Dios propuso para nosotros. Pero a veces se quedan las cosas a medias, a veces se quedan las cosas sin cumplir, a veces se truncan de camino, empiezan ahí a levantar y de un pronto ¡frum! ¿Por qué? Porque hay heridas, y sobre esas heridas yo alimento aquello, y por eso no da fruto, no da lo que esperamos. Número 3, buscamos llenar nuestros vacíos con personas y cosas. Solo nos sentiremos llenos o completos cuando reconozcamos este vacío delante de Dios y lo rindamos. Aquí no hay mucho que decir. Aquí no hay mucho que decir. Solo Dios puede llenar el vacío. Solo Dios. Solo Dios puede cambiar una vida. Solo Dios la puede transformar. Podemos ir al gym, podemos cambiar nuestra dieta, podemos hacer muchas cosas, cambiar nuestra apariencia, inyectarnos por aquí, inyectarnos por allá. Vean, un día de estos llegó una clienta que yo no sabía a dónde verle, no sabía a dónde verla, no sabía. Y yo, vea, y no me aguanté, se los voy a confesar, no me aguanté. Estaba mi compañera atendiéndola y me quedo yo, y yo, Doc, venga, vea. Venga, vea. Yo no sé para dónde ver, Doc. No sé a dónde poner la atención. Venga, venga, venga. Cuando veo a la Doc, ya voy. Y sale, toda disimulada, a ver aquello. Unos labios, pero una cosa. ¿Qué va a hacer Angelina Jolie? Una cosa. Unas pestañotas que cada vez que parpadeaba yo decía, o las pestañas a la boca, las pestañas a la boca, las pestañas a la boca. No sé qué verle. Toda operada, toda. Imagínense, toda operada. Buscando la perfección en ella. Pero toda operada. Acaba de hacerse la lipo porque hasta que se ve así bien formada aquella cintura.
se puso por todo lado, de todo. Y yo decía, ay no hay por dónde. El vacío, el descontento. Yo no estoy en desacuerdo con los arreglitos. Sí, está bien, el que puede, hágaselo. Hágase un arreglito aquí o allá, hágaselo, está bien. Pero tampoco el abuso. O sea, no caigamos en esa obsesión de perfeccionar lo que somos. No caigamos en eso, porque eso se vuelve insaciable. Quiero más, quiero más, quiero más. Ya no me gusta así, ahora quiero así. Ya no me gusta de este tamaño, ahora la quiero así. O sea, ¿por qué? Lo que Dios hizo no estaba bien hecho. O sea, cuídese, sí, cuide su apariencia. Si puede hacer ejercicio, hágalo. Si puede comer bien, hágalo. Es vida, es salud, son años que usted puede ganar. Pero no se vaya al extremo. Y a veces esos vacíos no los reconocemos. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres a veces caemos en eso. Los hombres no tanto, aunque ahora se ha normalizado un poco eso. Para que ser reconocidas por los hombres, para ser validadas por los hombres, para que un hombre venga y me diga, qué linda. Toda plástica, parecía una Barbie. Toda plástica. O sea, un hombre la besa, ¿qué besa? ¿Qué besa un hombre? O sea, se viene un ventolero y aquello se le arrancó y ¿cómo le quedan los ojos? O sea, no sé. Usamos lentes de contacto de colores para cambiar el color de mi ojo natural. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay vacíos. Hay necesidades que nada ni nadie ha podido llenar, solo Dios. Y me junto con personas que, sí, acepte. Hace unos días llegó un hombre con una receta así. Una receta para que una amiga se operara. Una receta de casi 300,000 colones de analgésicos que se usan para esas operaciones. Verónica no me deja mentir. Todo para el dolor, para el dolor, para el dolor, para el dolor, para el dolor. Todo lo que le inyectan a una mujer cuando se opera, se hace. 300,000 colones solo la receta. Y me dice el tipo, es la segunda operación porque ya mi esposa, bueno, la que fue mi esposa, ya yo la había operado. Ahora es una amiga que se va a operar, pero yo le voy a prestar la plata. Ajá, sí, tú, qué buen amigo, digo yo, ¿verdad? Esas son las conversaciones después de que se va el cliente. Sí, tú, ¿verdad? Pasamos bien entretenidas en mi trabajo. Sí. Yo los pongo al día aquí, los actualizo aquí los domingos. Y el hombre, no, es que le voy a prestar el dinero a una amiga para que se opere. Llegó para que le hiciera la proforma de aquella receta. Y eso es lo que pagan baratito por todos los analgésicos que tienen que llevar listos para la operación. 300,000 colones solo de analgésicos. Para sentirse aliviada, para no pasar por la pena del dolor posoperatorio. Y usted las ve como llegan a veces ahí al trabajo. Un día esto llegó una operada, yo no sé de dónde, y caminaba así. Yo, ¿qué se habrá operado? No, parecía que andaba una bola entre las piernas, una pelota entre las, parecía que como cuando lo ponían a uno en educación física, un ejercicio que lo ponían a sostener a uno. Bueno, así caminaba. Y llegaba era por analgésicos. Y yo, ¿hasta dónde el precio? Por una apariencia, por llenar un vacío. ¿Por qué mejor no le doy gracias a Dios por lo que me dio, como me lo dio, y lo cuido? Y trabajo por ello para que esté bien. El templo donde su espíritu vive. ¿Por qué mejor no lo cuido como debe de ser? En vez de alimentarlo de químicos y de cosas que yo no sé cómo va a recibir mi cuerpo, si las va a recibir bien o no.
pero es la insatisfacción que hay, es el vacío que hay, y eso es producto de andarme comparando con quien no tengo que compararme. Es que yo tengo que parecerme, yo tengo que ser igual, yo tengo que hacerme lo mismo, es que es mi amiga, es que para mantener un estatus, es para... porque yo me muevo en cierto ambiente, entonces tengo que mantener ese estatus, entonces tengo que guardar esta apariencia. No es necesario. Pero bueno. Y número 4, hay que conocer el desierto antes de ser sanados. La crisis, la pérdida, la soledad son excusas de Dios para depurar a aquel que ha entendido que a pesar de su herida tiene un propósito. El desierto es el lugar donde Dios habla, donde más habla y donde habla más fuerte y claro. Es en el desierto. Pero a nadie le gusta pasar por el desierto, a nadie le gusta pasar por la crisis, a nadie le gusta pasar por ese tiempo de, ay Dios, aquí estamos tú y yo solos. A nadie, humanamente hablando, a nadie le gusta. Pero es necesario, porque es en el desierto donde somos depurados, es en el desierto donde somos transformados, es ahí donde usted y yo escuchamos a Dios sin intervención, sin interrupción. Y donde entendemos por fin qué es lo que Dios quería para nosotros. Ahí en el desierto, donde no hay nadie, donde estoy solo. Es ahí donde solo la presencia de Dios me sustenta, me sostiene. Es ahí. Es ahí donde usted y yo somos sanados. Pero ¿quién se mete al desierto voluntariamente? ¿Quién? ¿Quién le dice al Señor, Señor, estos días me encierro contigo solo, sola? Celular de lado, medios de comunicación de lado, aquí me encierro, háblame. Necesito me limpies, me depures, necesito me metas en tus baños de aceites, de esencias aromáticas, Señor. Necesito pases el cepillo fuerte de raíz, quitando toda la suciedad, quitando todo lo que te estorba. ¿Quién lo hace hoy? Como yo lo decía hace unos días atrás, hoy estamos más enfocados en qué me puede dar Dios que en lo que Él puede hacer por mí o en mí. Porque esa segunda decisión implica morirme, implica entregarme, implica obedecerle, implica creerle por algo más grande para mí. Pero necesito meterme en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Él haga lo que tiene que hacer el recorrido espiritual con Él y decir, Señor, mira, este es mi problema. Soy una persona insegura, soy una persona inestable, soy una persona desconfiada, soy una persona, no sé, póngale lo que usted quiera ponerle. Señor, este es mi problema, esta es mi herida. Esto es lo que me mata, esto es lo que me limita, esto es lo que me detiene, esto es lo que me roba bendiciones. Señor, y sobre esto es que yo he tomado decisiones en mi vida. Necesito los sanes. Y aquí nació, en este momento de mi vida nació esto, Señor. Alguien me traicionó, alguien me prometió algo y no lo cumplió. Por eso, Padre, siempre que prometamos algo, cumplámoslo. Porque no hay mayor decepción en un hijo que un padre le haya prometido algo y no se lo haya dado, no se lo haya cumplido. A veces hay que esperar, sí, espérate, sí, te lo voy a dar, pero todavía no. Pero cuando un hijo crece diciendo, a mí una vez, cuando yo tenía tal edad, mi papá me prometió que me iba a llevar a tal lado o que me iba a hacer tal cosa, de ahí nunca lo hizo. Eso causó una herida. Entonces, desde ahí empezamos a caminar. Ahí cambia la óptica hacia las demás personas, hacia el momento en cuando alguien viene y me promete algo, no lo va a cumplir.
porque estoy basado en mi pasado, en ese momento que alguien me prometió algo y no lo cumplió. Por eso, cuando digamos vamos a hacer, hagámoslo. Aún para con Dios, cuando usted le diga al Señor, Señor, voy a hacer tal cosa, hágalo. Hágalo. Tenemos que sanar, iglesia. Tenemos que sanar. Y por eso yo le decía al pastor, ¿será que hemos cargado con una estigma, con una marca de algo que nosotros no hicimos, que alguien más lo hizo en el pasado, pero que recayó sobre nosotros, que nosotros adoptamos tal vez inconscientemente, y que eso nos ha limitado? Porque sabes, el propósito del Espíritu Santo, cuando nos lleva a caminar por nuestra historia, no es para matarnos, para que nos lastimemos más, es para que la atravesemos con Él. Porque ese era el propósito de Dios con Jefté. Era el que se abriera algo, una ventana en su vida para que él atravesara a otro lugar, a pesar de su historia, a pesar de su pasado, a pesar de que él era inocente de la marca que él cargaba, de la herida que él cargaba. Entonces, amada iglesia, yo sé que hay muchas heridas en nosotros, y la mayoría de heridas no son provocadas por nosotros. No fue que algo hicimos y entonces consecuencia de aquello que hicimos vino ¡prum! Y nos lastimó. Hay heridas que sí, pero hay otras que no. Hay heridas que hemos cargado en nuestra vida, aún provocadas por generaciones que ni siquiera vimos. Usted lo puede ver, por ejemplo, cuando se habla de una familia, de un apellido. Ah, la familia tal. Ah, sí, todos son iguales en esa casa. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Uy, esa familia. ¿Y sabe qué? Tal vez no todos son iguales. Y tal vez esa familia carga con una marca y tal vez algunos han reproducido aquel comportamiento, pero no todos. Y han cargado con algo que alguien en el pasado. Es que alguien cometió un asesinato. Esa familia es de maleantes. Esa familia es de asesinos. Esa familia, y tal vez no todos no todos están metidos en ese mundo. Uy, es que ahí todos son bien malos. Yo espero que no tengan este apellido ninguno. Voy a ponerlo de ejemplo. Los Piedra. Uy, es que si usted los conoce. Ah, pero usted ha oído esto. Ah, pero los Piedra de tal lado, esos sí eran malos. Los de aquí no. Y uno defiende su apellido. Uno defiende su... ¿Verdad que sí? Bueno, yo no sé, yo lo defiendo. Yo lo defiendo. Yo defiendo mi apellido. Ha sido forjado por gente imperfecta, por gente que ha cometido errores, pecados, y aún generacionales. Pero no todos somos iguales, los que cargamos ese apellido. Hemos tomado decisiones de cambiar el rumbo, de cambiar el camino, de cambiar el destino, porque hemos entendido que Dios cambia vida y transforma vidas. Pero ese es el propósito de Dios hoy, amada iglesia. Que en este tiempo que vamos a empezar en esta semana de búsqueda, vean, los ayunos, aprovéchelos, enciérrese con el Señor, vaya al desierto, le doy permiso, váyase para el desierto, busque el mejor desierto, busque la mejor cumbre en el desierto. Si se encuentra ahí una montaña, un monte, búsquelo, súbase. Vaya. Y esté cara a cara con Dios. Esté cara a cara con Dios. Llévele sus heridas.
lléveselas. Ya no cargue más con eso. Ya no cargue más con eso. ¿Sabe por qué? Porque la herida nos hace creer y pensar cosas de la gente que tal vez no son ciertas. Usted y yo nos hacemos la película solos en casa. Solos nos hacemos la película. Es que seguro piensan esto de mí. Sí, es que seguramente esto es lo que han dicho de mí. Sí, es que usted y yo nos hacemos la película solos, porque es la herida la que nos habla. Pero el día que usted se meta con Dios en intimidad, de forma sincera, venga con la herida y le diga: Señor, mira, este es mi problema. Soy una persona insegura, soy una persona desconfiada, soy una persona con una autoestima baja. Señor, necesito me la sanes. Señor, y es que esto nació el día que me dijeron tonta. Esto nació el día que me dijeron esto. Esto nació el día que me hicieron lo otro. Señor, a partir de ahí yo me sentí mal. A partir de ahí yo me he sentido así. A partir de ahí, Señor, por más que me esfuerzo, por más que hago, no recibo la validación que yo creo merezco. Por más que yo hago, por más que yo doy, la gente no me da la respuesta que yo espero, no me agradecen, no me reconocen. Ok, es porque hay un vacío, es porque hay necesidades. Dios te va a reconocer mientras te mantengas fiel. Dios te va a reconocer, Dios te va a galardonar, Dios te va a poner en los lugares que debe de ponerte, pero tienes que serle fiel a Él. No a los hombres, no a la gente. Nosotros los hombres fallamos, nos equivocamos, los hombres traicionamos, los hombres hacemos de todo. Y a veces nos fijamos en lo que nos han hecho, pero no en lo que nosotros hacemos hacia los demás. Y justificamos nuestras heridas desde lo que me han hecho, pero lo que yo he hecho, lo que yo hago, yo también miento, yo también traiciono, yo también desconfío, yo también, no solo las demás personas. A veces decimos, es que es lo que me han hecho, ¿verdad? Y me pongo de víctima, pero yo también he sido victimario en algún momento. Y muchas veces ha sido a raíz de la herida que yo porto. Entonces es necesario que hoy sanemos esto. Si queremos como iglesia cambiar el rumbo de esta casa, tenemos que sanar cada uno de nosotros. Cada uno. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo es lo que yo proyecto. Lo que yo porto es lo que yo doy. Y esto es algo que tenemos que entender. Lo que yo tengo es lo que yo doy. Si yo lo que he estado llena es de rechazo en mi vida, eso es lo que doy, rechazo. Aunque venga Mario por primera vez y le dé la mano y yo le diga: Mario, bienvenido. Ojalá te puedas quedar en casa. Si yo lo que tengo es rechazo en mi vida, es lo que yo estoy dando. Inconscientemente, no lo estoy haciendo de una forma adrede, es inconsciente. Si yo lo que tengo es amargura, eso es lo que doy, en comentarios, en bromas, es lo que doy. ¿Qué es lo que sale de la fuente? Lo que hay. Entonces, amada iglesia, que este mensaje hoy sirva para hacer conciencia sobre qué hemos caminado. Sobre una herida, sobre 2, sobre 3, yo no sé sobre cuántas. ¿Qué nos ha gobernado? ¿Una herida? ¿Y no sabíamos? ¿No la hemos identificado todavía? Bueno, hay tiempo. Que este tiempo de búsqueda de Dios sirva para eso. Que estos tiempos de ayuno, que estos tiempos de oración, que estos tiempos de adoración que vienen para esta casa sirvan para que Dios nos hable. Vamos a entrar en el desierto con Él. Vamos a encerrarnos en el desierto cara a cara con Él. ¿Para qué? Para que Él nos hable. Para que la luz del Espíritu Santo ilumine
esas áreas que todavía no han sido iluminadas. Y usted y yo valientemente confrontemos eso y lo echemos fuera de nuestra vida. Y sanemos. Y seamos libres. Y empecemos a vivir plenos, llenos, satisfechos, pero en Dios. Y ahora lo cantábamos y decíamos, en ti. En ti. Es ahí, afirmados ahí, en Dios. No en nuestras habilidades, no en el pensamiento humano, no en lo que la psicología dice, no en eso. Es en la palabra, es en Dios, es en su presencia donde vamos a hallar la sanidad y la libertad que necesitamos. Esta iglesia tiene que ser libre. Tiene que ser libre ya. Esta iglesia tiene que empezar a caminar en sanidad. Esta iglesia tiene que empezar a caminar libre de estigmas, de marcas, de heridas que nosotros no provocamos, pero de las cuales fuimos de alguna forma impregnados. A veces los líderes hacemos cosas que marcan a los demás. Y aquellos se van, pero se van con la marca. Se van con la marca a otros lugares. Llegan heridos, llegan lastimados, llegan de alguna forma impregnados de aquello que el líder hizo en algún momento. Si ha habido corrupción en el liderazgo, si ha habido permisividad de pecado, si ha habido muchas cosas. Vea, con lo profético hay que tener mucho cuidado. Yo no puedo prometer en nombre de Dios cosas, yo no puedo engañar a la gente, yo no puedo manipularla. Yo no puedo decir Dios dijo si Dios no ha dicho. Y la gente engañada, la gente se lastima, la gente se hiere porque pero el profeta dijo, la pastora dijo, el pastor dijo y nada pasó. Y vea, porque hay corrupción en los altares, porque hemos perdido el temor de Dios y herimos a la gente con eso, y la gente se va para otra iglesia pero llega herida. Y es lo que ha sucedido en este lugar. Viene gente de otros lugares hablando mal de sus pastores, hablando de la corrupción que sus pastores han hecho, hablando de lo que les hicieron, y vienen heridos con ellos y no pueden arraigarse en este lugar porque hay heridas que no han sanado, porque hay heridas que no han identificado, porque tienen problemas del pasado no resueltos. Así es que, amada iglesia, es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar. Es tiempo de perdonar a los padres. Es tiempo de perdonar a los hijos. Es tiempo de perdonarnos a nosotros. Es tiempo de perdonar a los líderes espirituales. Es tiempo de perdonar, de sanar, de soltar, de dejar de estar cargando tantas cosas en nuestros hombros, en nuestra espalda, en nuestra mente. Tanta mentira, tanto engaño que las heridas permiten en nosotros. Es tiempo ya. Es tiempo de que nos levantemos. Y Jefté continúa su historia y hace muchas cosas más. Dios quiso sanarlo. Dios quiso darle un propósito en su vida. ¿Y sabe de qué no se libró Jefté? De su humanidad. Y aunque Dios lo sanó y le dio propósito, hubo un momento en su vida que habló Jefté e hizo un voto. Y tuvo que pagarlo. Tuvo que cumplirlo. Y Dios ya lo había sanado. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? El que Dios nos sane, si nos desconectamos, si nos creemos demasiado, si nos confiamos demasiado, podemos seguir cometiendo errores, ya aún sanos.
aún cumpliendo el propósito de Dios. Váyase para su casa, termine de leer esta historia y usted verá. No se desconecte de la presencia de Dios. No se desconecte de la palabra. Sepa lo que habla, sepa lo que piensa. Páselo por zaranda, fíltrelo bien antes de soltar las cosas que usted piensa, que usted dice. Por favor, cuidado, porque Dios quiere sanarnos, sí, Dios quiere sanarnos. Pero a veces nuestra humanidad se interpone y mete la pata. Entonces, no nos creamos demasiado sabios, no nos creamos demasiado seguros, porque podemos fallar aún siendo sanados. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú bendigas a la iglesia en esta tarde, que tú nos llenes de tu presencia, Señor. Padre, que tú bendigas Casa Sembradores y a cada uno de los que nos miran por las redes sociales, Señor. Y que puedas llevarnos en este tiempo a un tiempo de desierto, Señor, voluntario. Que no tenga que venir la crisis, que no tenga que venir una situación difícil, Señor, para ir al desierto, sino que voluntariamente entremos y lo atravesemos, Señor, contigo. Que seamos limpiados, que seamos sanados, Señor, que seamos transformados en ese desierto de una forma voluntaria, Padre. Que podamos reconocer las heridas, las cuales, Señor, nos han afectado aún desde antes de nacer, Padre, aún desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Esas situaciones que nos, Padre, marcaron, circunstancias que trajeron traumas, Señor, que trajeron cosas a nosotros, Padre Santo, y que marcaron nuestro vivir, nuestro caminar, Padre. Que tú puedas sanarlas, que puedas liberarnos de ellas, Señor. Que puedas hacer de nosotros personas nuevas, cambiadas, sí, con un pasado, Señor, pero con un pasado que ya no nos afecta, con un pasado el cual, si recordamos, Señor, lo hacemos sin dolor, Padre. Padre, que podamos ser plenos en ti, Señor. Que esta encerrona que viene como iglesia, Padre, podamos cumplirla, hacerla, comprometernos cada uno de nosotros, Señor, de forma voluntaria y consciente de que te necesitamos es a ti, Señor. Eres tú al que necesitamos, Señor, y si te tenemos a ti, Señor, estaremos plenos, Padre, estaremos llenos, Señor. Queremos, Señor, que tú nos transformes y que muestres el propósito por el cual nacimos, Señor, a cada uno de nosotros en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.